Hola, amigo de YouTube. En esta ocasión le estaré presentando el método de transformación de fuente. Si tenemos una fuente de tensión con una resistencia en serie, esta la podemos transformar a una fuente de corriente aplicando la ley de Ohm. IS es igual a Vs sobre Rs. Entonces, tendríamos que la resistencia que estaba en serie ahora pasa a estar en paralelo con la fuente de corriente. Y viceversa, si tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, esta pasa a una fuente de tensión con la resistencia en serie. Este es el método de transformación de fuente. Le estaré presentando a continuación un ejemplo. En el ejemplo, como pueden notar, tenemos una fuente de tensión de 10 voltios con una resistencia en serie de 4 ohmios. Vamos a determinar con el método de divisor de corriente a Bx en este circuito. Aplicando el método de transformación de fuente, transformaremos la fuente de tensión. Entonces tenemos que I es igual a B sobre R. 10 voltios sobre la resistencia de 4 ohmios. Tenemos que eso da una corriente de 2.5 amperios. Procederemos a redibujar el circuito. $2.5 amperios. La resistencia de 4 ohmios pasa a estar en paralelo con la fuente de corriente. La resistencia de 60 ohmios que estaba en paralelo con la de 30 continúa igual. Y la fuente de corriente de 2 amperes. Tenemos 4 ohmios. Tenemos aquí el voltaje Bx que queremos determinar. Y aquí está Ix. 60 ohmios y 30 ohmios. Como las dos fuentes de corriente, en este caso la podemos sumar, procederemos para trabajar con una sola fuente. IT es igual a 2.5 amperios más 2 amperios. Eso da 4.5 amperios. Como queremos aplicar el método de divisor de corriente para determinar el voltaje Bx, convertiremos la resistencia de 4 ohmios que está en paralelo con la de 30 en una equivalente. Es decir, 4 paralelo con 30 es igual a 4 por 30 sobre la suma 4 más 30. Eso es para dos resistencias en paralelo. Me da un valor usando la calculadora
de 3.529 ohmios. Como ya tenemos una fuente que le hemos convertido una fuente de corriente de 4.5 amperios y solo tenemos dos resistencias ahora, una de 60 ohmios, que es donde vamos a determinar el voltaje Vx, y la corriente Ix, y la resistencia equivalente que hemos encontrado, que es de 3.529. Procederemos a aplicar divisor de corriente ahora. Entonces decimos Ix es igual a la corriente total, que es 4.5, por la resistencia, que no es donde deseo determinar la Ix. En este caso es la de 3.529 sobre la suma, que es 60 más 3.529 ohmios. Eso me da una corriente de 0.25 amperios. 0.25 amperios. Ahora sí, como ya tenemos la corriente Ix, que es por donde pasa por la resistencia de 60 ohmios, podemos determinar ahora con ley de Ohm el voltaje Vx. Vx es igual a Ix por 60 ohmios. Es decir, que Vx es igual a 0.25 por 60 ohmios. Tenemos entonces 0.25 por 60. Eso me da 15 voltios. Como han podido ver, tenemos el método de transformación de fuente y divisor de corriente. Y hemos determinado el voltaje Vx. En el próximo video le estaré presentando transformación de fuente y el método o ley de corriente de Kirchhoff.